Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Efectivamente, cuando hablamos de la cultura puntarenense, estamos hablando de una provincia grande y muy diversa. Estamos hablando desde una región montañosa como Monteverde hasta zonas fronterizas como es la zona sur. Tenemos poblaciones indígenas y tenemos claramente poblaciones costeras. Particularmente mi investigación se ha centrado en la ciudad de Punta Arenas, en la lengüeta de arena que incluye las regiones de Chacarita y El Roble y Barranca, y un poco la zona, tocando un poquito la zona de Tibibes. En lo que hemos podido investigar de Punta Arenas, nos hemos dado cuenta de que Punta Arenas, la lengüeta de arena, no así la provincia, la lengüeta de arena es una ciudad que aquí no vivieron poblaciones indígenas, ni tampoco fueron de interés para los conquistadores españoles. Ellos aquí en la Lengüeta de Arena no fundaron ningún poblado, ningún tipo de caserío, nada. Ellos nada más veían esa lengüeta de arena. Sí tenemos registros de por ahí del 1700 algo, de que se referían a Punta Arenas como la flecha de arena o la lengüeta de arena, principalmente como una señal de geográfica de que se acercaban a algún lugar. Entonces se dice que en las fragatas, cuando la gente iba para la zona de hoy de Caldera, que antes se llamaba la Caldera del Diablo, porque era un agua como muy turbulenta, decían, ya estamos cerca de la Caldera del Diablo, ya se ve la flecha de arena. Después más adelante en otros registros aparece Punta Arenas y en otros lugares como Punta Arenas. Entonces, ¿cuándo fue que se comenzó a poblar y quiénes poblaron esta ciudad? Se Le puedo dice hacer una que pregunta. sí, Usted ahora que menciona que en la parte de la Punta de Arenas no había ninguna población, ¿qué tal en la parte de Tibibes y Carrizal y esa zona? ¿Ahí sí había poblados o era igual desolado? el único lugar donde se encuentra evidencia indígena es en la Gran Nicoya, que colindaba con los manglares de Punta Arenas, es decir, en el lado de Chomes, Costa de Pájaros, Pitaya. Ahí sí había poblados indígenas, y en el lado de Esparza también. Ya por supuesto, acercándonos a Jacó, ya llegamos al cacicazgo de Jacó, y en la parte de aquí, de cerca del manglar, el cacicazgo del cacique Chosmes. Ahí sí había poblados, pero la lingüeta propiamente no existían, no hay evidencia, no se ha encontrado nada, no hay evidencia ni de antiguos poblados, nada, ni entierros, ningún tipo de cosas en la lengüeta de arena. Más sí en la zona de Pitaya, la Hacienda del Palmar, Chomes y Costepájaros, especialmente en Aranjuez, toda esa zona había importantes poblados indígenas. Ahí sí. Ya, no sé si le aclaré la duda. Sí, claro, Puedo- gracias. La Perdón, hacienda, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Gracias. Con respecto a algo que escucho hace muchos años, mencionar, digamos, se escucha, es de que del lado del manglar, digamos, por el lado de la Angostura, por ese lado, al lado del manglar, en los islotes que hay ahí al otro lado, que ahí dicen que había un eh, cementerio indígena. Entonces no habían poblados en estos sectores. En ese lado sí, todo lo que tiene que ver Ah, del manglar para adentro, del río Naranjito para adentro, Pitaya, todo ese lado sí, pero la lengüeta no.
Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el 1777 ya comenzaron a llegar los primeros pobladores. Y esto es, junto con la población, viene la cultura. Y es aquí donde entra el fenómeno cultural puntarenense. ¿Qué pasaba? Ya los españoles habían llegado a América en 1492. Ya para 1777 ya habían pasado unos 200 años. Ya Centroamérica, ¿verdad? Latinoamérica ya había tenido importantes llegadas de conquistadores. Y ya comenzó un comercio entre la Gran Granada, que era lo que era Colombia y Panamá juntos, que no eran dos países, era uno solo, que ahí toda esa parte, El Salvador y México. Y Costa Rica era como esa ruta comercial. Y se comerciaba el tabaco, el primer monocultivo costarricense. Entonces, en la Hacienda del Palmar, los gobiernos españoles habían asignado a un hombre de la zona de Chiriquí, Panamá, que se llamó Miguel Antonio de Unanue. Este hombre había fundado, era el encargado del comercio entre esta zona. ¿Qué pasó? Era muy incómodo ir a recoger el tabaco a la Hacienda del Palmar. Las fragatas llegaban a la costa cerca de Punta Arenas, bajaban en botes, canaleteaban, se metían al manglar, se metían por los canales, iban hasta la Hacienda del Palmar, llenaban los botes con el tabaco, se devolvían y cargaban la fragata. Esta Ah, acción era muy incómoda. era la Entonces, Hacienda del Palmar, lo que hoy es el Ingenio del Palmar y toda esa zona. correcto, es lo que hoy conocemos como el Ingenio del Palmar. Sí. Es- Ahí. Porque ahí el acceso, hoy accesamos ahí por tierra, ¿verdad? Cuando vamos por el cruce de Miramar, por Cuatro Cruces, hay un arco, ahí entramos y pasamos por los cañales y llegamos hasta el pueblo de Pitaya y llegamos a la Hacienda del Palmar. Pero antes no existía este acceso terrestre, se hacía mediante bote por los canales del manglar. Pero como ves, era como incómodo. Entonces, Miguel Antonio de Nanue se le ocurrió decir, en lugar de que vengan hasta aquí por el tabaco, hagamos como una bodega en la lengüeta de arena y ahí que los botes bajen, lleguen y monten el tabaco y les queda mucho más práctico y mucho más cerca. No tienen que hacer toda la vuelta de la lengüeta y meterse a los manglares. Por eso se dice que la persona fundadora de Punta Arenas, no de la ciudad, de Punta Arenas, fue el panameño chiricano Miguel Antonio de Unanue. Cuando él instala esta bodega aquí en Punta Arenas, se genera un movimiento de población. Entonces, se vino gente de Chiriquí a vivir en la zona de Tibibes y en la zona de Punta Arenas, la ciudad. Y este fue el primer influencia cultural que hubo en Punta Arenas. La música de los panameños chilicanos, que ya desde luego en estos 200 años que tenían, ya ellos sí habían tenido una conquista. Tenían una presencia afrodescendiente de esclavos negros que habían estado, que llegaron a Chiriquí, una presencia de esclavos indígenas de la zona de Chiriquí y una presencia española. Esta gente se mezcló
Y de esa mezcla surgió una cultura muy particular chiricana. Esa es la gente que llegó acá y ellos tocaban la primer música folclórica popular que se oyó en Punta Arenas, que se llama el tamborito chiricano. Tamborito chiricano, que se tocaba con tambores y que tenía una gran particularidad cultural. En la zona de Chiriquí, estas zonas indígenas, estas zonas eran muy matriarcales. La que dominaba el hogar era la mujer, cosa que los conquistadores españoles en Chiriquí no pudieron dominar, no pudieron quitarle a la población de Chiriquí. Y son este tipo de cultura la que originalmente tuvo Punta Arenas. De modo que en Punta Arenas tuvimos grandes matriarcas, mujeres que eran las que tomaban las decisiones del hogar. Y por eso es que la mujer actual de Punta Arenas, en general, es una mujer mandona, dominante, fuerte, muy empoderada. Y eso se veía en el tamborito chiricano, donde es la mujer la que baila principalmente y el hombre es que el que la persigue a ella. Ella es la que entra a bailar y la que saca a bailar al hombre. Además, en el tamborito chiricano, los hombres no cantan, canta la mujer. Entonces tenemos una mezcla ahí de la cultura negra, de ese movimiento de cadera, la cultura indígena por esta parte matriarcal y la cultura española que le metió a los bailes la elegancia flamenca. De ahí que la música porteña original fue muy relevante y debe ser relevante y que fue característica y que reveló facetas culturales importantísimas. Mujeres dominantes. Los hombres iban a pescar, los hombres trabajaban en la hacienda y las mujeres se quedaban administrando la casa, pero tomando las grandes decisiones financieras, educativas, morales de la familia. Y eran mujeres que cuando los hombres regresaban de trabajar, estaban sometidos a la voluntad de la mujer. Eran mujeres muy, muy dominantes. Y eso es una característica importante. Dicen las abuelas, digamos, en las entrevistas que hemos hecho, que a veces los hombres, ¿verdad?, mal portados, dejaban embarazada a una chiquilla. Y entonces a la matrona de la familia, a la mujer más vieja de la familia, le llegaban rumores diciéndole, acaba de nacer un niño en tal lado y dicen que es de su nieto o de su hijo. Entonces la matrona, que se sentaban en aquellas mecedoras a envolver tabaco y que fumaban tabaco, hacían unos puros grandes y fumaban, decían, ahora se alistan todas las mujeres de la casa porque vamos a ir a conocer a ese niño. Entonces se dice que estas mujeres a las 5 o 6 de la tarde se alistaban, sacaban sus velas, sus lámparas, se cubrían la cara con un rebozo, caminaban a donde estaba el niño, la matrona adelante y las otras mujeres atrás, tocaban la puerta y le decían cuando abrían la puerta, la familia donde llegaba se asustaban. Ay, buenas noches, señora, pase adelante, ¿verdad? Había un respeto y una autoridad muy grande. Y la mujer más vieja decía, vengo a ver al niño. El niño entonces, la matrona llegaba al cuarto, le enseñaban al bebé, decía, desnuden al bebé, y la matrona comenzaba a examinar al bebé.
De repente la matrona decía, es mi nieto, le ponen mi apellido. Entonces, en la Punta Arenas ancestral, o a veces ocurría enredos de apellidos. ¿Por qué? Porque las matronas eran las que ponían los apellidos, de acuerdo a su criterio que era inamovible, ¿verdad? Ellas eran las que tenían la autoridad. Después que llegaron los panameños chiricanos, otra población muy importante que llegó a Punta Arenas fue la población nicaragüense. Y con ello llegó otros tipos de instrumentos, ¿verdad? Llegaron, se mezcló un poco la música que ellos traían, de modo que por ahí en 1900, en una noticia que salió en un periódico porteño, decía, venir a Punta Arenas y no comer una carne en bao es como no venir a Punta Arenas. Se dice que si nosotros sacudimos los árboles genealógicos de cualquier puntarenense, cae algún nica o alguna nicaragüense. En nuestros ancestros usualmente hay alguien que venía de Nicaragua. Era muy, muy típico y muy normal. Otra población que llegó fueron esclavos negros que principalmente se quedaron en Esparza. Esparza fue, por ahí del 1800, un pueblo principalmente negro. La gran mayoría de la población esparzana era afrodescendiente, porque cuando ya fueron liberados, ellos se quedaron aquí en Esparza y ahí se fueron mezclando con los españoles que llegaron. La otra población importantísima que llegó fue por ahí del 1850, que fue la población asiático descendiente. Venían principalmente de China, de la zona de Macao, y tenemos presencia de algunos coreanos. Esta gente trajo su cultura, su música y su gastronomía. Entonces tenemos en Punta Arenas la asociación china más antigua de Punta Arenas, la asociación Huaxiong, que significa Sociedad Mercantil del Celeste Imperio. Ellos venían huyendo del imperialismo chino y se escondían en los barcos y fundaron aquí una sociedad china antiimperialista. Aquí ellos comenzaron a trabajar y comenzaron a hacer teatros, especialmente el teatro Sun Yat-sen, que quedaba cerca del Parque de la Victoria. Y este teatro era un teatro que llevaba el nombre de uno de los principales ideólogos chinos, que era como el José Martí de China, ¿verdad? Toda esta gente, negros, chinos, panameños chiricanos, nicaragüenses, gente guanacasteca y gente de San José, fueron formando un crisol de culturas en una ciudad relativamente pequeña, donde entonces se bailaba tamborito chiricano, se bailaba la polca, se bailaba la cumbia colombiana, se comía comida tradicional chiricana, dulces chiricanos, comida nicaragüense, comida, panes josefinos, comidas de origen indígena que principalmente los guanacastecos trajeron, tortillas, mazamorra, maíz pujagua, todas estas cosas fueron entrando gracias a la mucha cultura. ¿Por qué Punta Arenas es diferente? Porque somos un puerto. Entonces, esto no pasó en el resto del país, que eran pueblos más endógenos, más cerrados, ¿verdad? Sino que había una constante mezcla de gente que a cada rato venían. Vino la Segunda Guerra Mundial y gente salió huyendo de Europa. Tenemos presencia de gente de Oriente Medio y gente de Alemania.
especialmente en San Miguel de Barranca, donde se fundó el Principado de San Miguel de Barranca, donde vivió el príncipe Segismundo de Prusia y la princesa Inés Carlota de Sajonia y Altenburgo. Ellos fundaron ahí el primer centro biológico privado de Costa Rica. Enseñaron a los agricultores de Esparza, Barranca y de otras zonas de Guanacaste cómo cultivar abejas, también de otros cultivos. Tuvieron un gran impacto, especialmente en el mundo agrícola. A la princesa se le llamaba la princesa de miel porque ella bajaba en su caballo con pantalones, con su sombrero de ala ancha y regalaba miel de abeja a los niños de la escuela Colombari. Punta Arenas se volvió tan importante que por ahí de 1800 y casi 1900 vino José Martí, estuvo en Punta Arenas, lo llevaron a ver cultura puntarenense y le presentaron una danza en un escrito que él dejó que se llama La Parranda, es decir, la fiesta. Y él describe ahí cómo bailaba el hombre y cómo bailaba la mujer. Y lo que está describiendo es un tamborito chiricano. Claro, ya no es un tamborito puro, sino que ya tenía mezcla un poco de la música nicaragüense, la música guanacasteca, ya se le acompañaba con marimba, con el acordeón, con los tambores, y esto trajo realce a Punta Arenas. Pero éramos una sociedad peligrosa para el gobierno costarricense, porque éramos una sociedad matriarcal y el gobierno costarricense era muy patriarcalista. Entonces, en 1930 prohibieron el tamborito chiricano por considerarlo demasiado vulgar y porque le daba a la mujer un empoderamiento que ellos no querían. Pero a pesar de todo, el tamborito sobrevivió por varios años. En un tiempo definitivamente desapareció y hoy hay gente que ha luchado por recuperar el tamborito, principalmente doña Cinia Soto Mora, una gran coreógrafa e investigadora puntarenense que se ha dedicado a recuperar el tamborito chiricano. Y es nuestro ritmo más auténtico, más original. Junto con todo esto, pues el vocabulario porteño, palabras, la presencia también de los masones en Punta Arenas. Tuvimos 3 sociedades masónicas en Punta Arenas, la Sociedad Flor de Lis y la Sociedad la Flor del Pacífico, perdón, y otras 2 más en diferentes momentos. Punta Arenas en diferentes edificios tiene figuras, símbolos masónicos que demuestran que tuvimos una clase intelectual muy elevada, muy elevada, de gente de mucha inteligencia, de mucho poder, de modo que José Martí vino aquí en busca de ayuda y en busca del apoyo de los grandes intelectuales. Somos una sociedad muy avanzada para lo que fue San José, Heredia y Cartago, que eran sociedades extremadamente católicas, sociedades extremadamente dominantes. Aquí convivieron y vivieron iglesias evangélicas, los testigos de Jehová llegaron también en una época muy temprana. eh, Siempre hubo una armonía, siempre se convivió, no había tanta persecución como sí ocurrió en otras partes del país por parte de la Iglesia Católica. Aquí hubo una población bahá'í, musulmana, judía, es decir, somos una sociedad multiétnica y pluricultural. No podemos hablar en Punta Arenas de la cultura puntarenense. Podemos hablar de las culturas puntarenenses, las identidades puntarenenses. Y si pudiéramos decir en una palabra cómo es la cultura puntarenense, tendríamos que decir que somos una ciudad multicultural.
Esa sería mi intervención. No sé si ahora quisieran hacerme preguntas o qué les ha parecido esto. A mí me pareció demasiado interesante. Muchísimas gracias, don Pedro. Con mucho gusto, Alista. Don Ahí, Pedro, una pregunta, perdón. ¿Cuándo es que ya se llama Punta Arenas en realidad? La ciudad de Punta Arenas, la provincia de Punta Arenas se funda en 1901, ¿verdad? Se funda la provincia, la sexta provincia del país junto con Limón. Pero los registros más antiguos nos remiten por ahí de 1730, ¿verdad? Que ya se comienza a denominar la Punta de Arena y poco a poco a Punta Arenas. Bueno, y una cosa importantísima que se me olvidó mencionar es la participación de los porteños en la campaña nacional contra los filibusteros. Nosotros tenemos la lista de los héroes puntarenenses que lucharon principalmente en las batallas marinas en el río San Juan por Juanito Mora. Y cómo Punta Arenas fue la última trinchera de Juanito Mora. Aquí él fue cuidado y protegido por los poca gente que había ya, digamos, con armas, pero el ejército costarricense dominó completamente y Juanito se entregó. Pero los porteños siempre admiramos a Juanito Mora. Él nos entendía nuestra cultura y por eso fundó aquí en Punta Arenas el segundo hospital más importante del país. El primero fue el San Juan de Dios y el segundo fue el Hospital San Rafael. Como podemos notar, tiene el nombre, los dos hospitales juntos forman el nombre del presidente, ¿verdad? Juan Rafael Mora Porras. ¿Y qué pasa con esto? Significa que Juanito Mora visionaba una Punta Arenas, un puerto de altura, un puerto, el puerto más importante de Costa Rica. Era una ciudad clave, fundamental, pero éramos demasiado multiculturales, demasiado progresistas, demasiado abiertos a las diferencias, a la diversidad. Y esto los josefinos y los heredianos y cartagos y alajuelenses no soportaban una sociedad tan avanzada como era esta. Por eso sentimos esta persecución incluso hoy mismo, ¿verdad? Donde Punta Arenas es atacada por los medios, por el mismo gobierno, como por una ciudad olvidada, pero a pesar de todo, seguimos sobreviviendo con ese carácter que tenemos y los masones incluso tuvieron todavía dicen, hay una sociedad secreta masónica presente porque Punta Arenas es mágica. Se dice que en Punta Arenas se cura el alma y esto es una frase que no podemos olvidar. Punta Arenas nos cura físicamente, mentalmente, espiritualmente. En Punta Arenas se cura el alma, eso siempre lo he dicho, siempre lo he pensado. unas preguntas, ¿todavía hay simbología masónica que uno pueda encontrar alrededor de Punta Arenas? Esa es la Claro primera. que sí. En la antigua aduana de Punta Arenas, donde hoy está la UTN, arriba ustedes podrán encontrar el verdadero escudo de Punta Arenas. Cuando ustedes ponen en Google escudo de Punta Arenas, aparece un escudo ahí. Ese no es, ese es un escudo inventado después. El escudo original de Punta Arenas lo pueden ver en la antigua aduana, donde se ve el ancla, que significa que somos una ciudad portuaria, alrededor del ancla dos serpientes, que son las serpientes del mundo de la medicina, porque Punta Arenas es un lugar donde se cura el alma. Vemos la flor de lis, un elemento masónico, y vemos las tres líneas, que es la línea del mar. Ese escudo, yo creo, y tiene 6 conchas,
porque éramos la sexta provincia. Ese escudo debe recuperarse. Si yo pudiera pedirles un favor de que recuperáramos un escudo en ese mural, sería maravilloso. Yo les pediría, por favor, recuperen, y ahí lo podrán ver frente a donde está la concha acústica, exactamente frente a donde está la concha acústica en la antigua aduana, se ve como 16 veces el escudo de Punta Arenas, el verdadero escudo, el más antiguo. Bueno, yo de mi parte estoy totalmente de acuerdo. Otra pregunta que tengo un par de preguntas más. Otra que tengo es, hay dos temas que he visto visitando museos en Costa Rica. Una es el tema de piratas que vinieron, ¿verdad? Llegaron a Esparza, uno de los murales de Alice habla de eso. Y también quería saber, porque escuché una vez una conversación que había una posibilidad grande de que hubieran piratas extrayendo personas para, pues, esclavitud y demás, por el área de Chomes y esas zonas. ¿Qué tan cierto podría ser eso? ¿Será algo posible? Y la otra pregunta era que había escuchado que en alguna parte de Punta Arenas, yendo a los museos, ves que hay muchas cosas que se han encontrado en algunas zonas. Eh, Creo que en el Museo del Jade o en el Museo Nacional se hablaba de que había una posibilidad de que había mucha influencia maya en alguna de estas zonas. Entonces, esas son como las cosillas que me gustaría preguntar. Sí, recordemos que el imperio de Azteca, ¿verdad? Es un imperio que nace en México, en los Mexicali, y que ellos bajan y comienzan a conquistar todo, y parte de esta gente son los chorotegas. Entonces, de alguna forma, pues sí, los mayas, los aztecas estaban relacionados allá en México y fueron bajando, principalmente los indígenas que llegaron a Punta Arenas en la zona de Costa de Pájaros, vuelvo a repetir, eran de origen chorotega. Cuando ellos pasaron por Nicaragua, esta gente era gente muy pacífica. Ellos andaban buscando un lugar de paz porque en aquel momento había como grandes problemas entre los diferentes poblados indígenas. Entonces había una profecía indígena que decía, donde baile el águila con el jaguar, ahí es. Entonces llegaron a Nicaragua, y en Nicaragua los indígenas que habían ahí, ellos no les gustó y siguieron bajando, cruzaron hasta lo que hoy es Chomes, ¿verdad? Costepájaros, la Gran Nicoya, y vieron a un águila volando en el cielo y abajo un jaguar como bailando, uno en el aire, otro en el suelo, y dijeron, es aquí es donde vamos a vivir. Y ahí fundaron entonces, y sí, usted en Costepájaros, ahí encontrarás casas donde ellos guardan cosas que ellos han encontrado. En Chomes, te lo digo de carácter personal, una vez visitando Chomes, fuimos y yo les dije, llévenme a una zona indígena, y me llevaron a un lugar donde se hacían rituales. Y te digo que usted hace con la mano así en el suelo y saca un tiesto, saca un muñequito de barro. Usted todavía puede encontrar. Ahora, hace unos años atrás, unos 7 años, que fundaron una piñera o una melonera, no sé qué hicieron ahí. Las máquinas, cuando metieron los bajoc en la tierra, habían entierros valiosísimos. Y los dueños de las fincas dijeron, apúrense a destruir todo antes de que venga el Museo Nacional y no nos deje fundar la melonera. Y eso fue un crimen cultural terrible. Claro, no, ujú. Pero sí te puedo decir que en la lengüeta de arena, no hay evidencias ni de entierros, ni de vasijas, ni nada. Sí sabemos que en las islas de Chira vivió una princesa, ¿verdad? Que se la llevaron esclavizada para que se casara con el rey de ahí, de las islas.
y que los diferentes indígenas, porque ella era una mujer muy apreciada, iban en botes y lanzaban al agua vasijas. Entonces, alrededor de la isla Chira, ahí puedes encontrar vasijas. Si vas a la isla San Lucas, donde está donde estuvo, ¿verdad? El presidio, hay una zona de rituales indígenas con conchas, un gran círculo enorme hecho con conchitas. Hay una presencia arqueológica bellísima ahí. Sí, de hecho, Anastasio Alfaro habló de esa isla, la mencionaba como la isla Chora, creo, San Lucas. Ajá, está Chirá y Chora. Ajá. Y una cosa muy hermosa también es que los indígenas de Chomes y de Pitaya y todas estas zonas adoraban una mujer sagrada que vivía en el manglar, que se llamaba Narumi. Narumi era la diosa del manglar, era una mujer molusco que flotaba en una nube y que de su vasija de barro sacaba alimento para darle de comer a los peces del estuario, o sea, del estero, ¿verdad? Narumi, cuando vino el catolicismo, se mezcló con la Virgen del Carmen, de modo que ahora vemos que la Virgen del Carmen de Punta Arenas está flotando en una nube, ¿verdad? Rodeada de peces con su bebé en brazos. Entonces hay un sincretismo entre Narumi y la Virgen María que se da en Punta Arenas. Entonces, obviamente hay una devoción muy grande a la Virgen del Carmen Punta Arenas, a tal punto que hasta hoy en día pues se celebra el Día de la Virgen del Carmen en procesión por mar, que también es un elemento cultural muy importante porque revela un sincretismo cultural entre dos culturas que, si bien es cierto, no pertenecen directamente a la lengüeta de arena, sí pertenecen a los pueblos circundantes, a Chomes, Pitaya, Costa de Pájaros, a esos pueblos que adoraban a Narumi. Y habrán Bueno, interpretaciones de Narumi que podremos observar como para el hecho de interpretarla en el cuadro junto con la Virgen del Carmen o algo parecido. Eso me suena muy interesante, no tenía idea. Arenas. Yogi ha hecho su pintura, básicamente es de Narumi, es la presencia de Narumi en su pintura. Entonces, él ha hecho muchas interpretaciones de esta mujer molusco, como que en su cabello hay un caracol gigante o ella saliendo de una concha, ¿verdad? Porque sí, el alimento principal de muchos de estos pueblos indígenas eran los moluscos, la chucheca, las pianguas, los pescados. Ellos vivían de comer estas cosas. ¿Cómo se llama el artista? Perdón, el que hizo la interpretación de Narumi. Jorge Rodríguez y entre comillas Yogi, I-O-G-U-I, como el oso yogi, digamos. Ok. Sí, ahí lo puedes, creo que incluso si lo googleas, puedes ver obras de él. Yo tengo una pintura de Narumi en mi casa, hecha por Yogi. Ah, ok, si nos podrías mandar una foto tal vez para observarla, que estoy tratando de buscar en Google, pero no sale mucho. Espérate para ver si se las puedo mostrar aquí. ¿La logran ver? Me encantó la información, porque Sí, no conocía artistas nuevos de nuestras culturas antiguas. Qué buena, qué buena. Sí, Yogi ha hecho una obra muy grande de, de Narumi, ¿verdad? Es una obra muy, muy hermosa y, y tiene más, ¿verdad? Tiene muchas más. Y el asunto matriarcal vuelve en la presencia, ¿verdad? Porque la diosa principal es una figura femenina, una figura dadora de vida. Don Pedro, ¿y cuándo Punta Arenas es parte, digamos, de una provincia, digamos, de Costa Rica, por decirlo así? En la fundación creo que está como 1901, que ya se le nombra la sexta provincia. Las últimas dos provincias que se fundan son Limón y Punta Arenas.
por ahí del 1901. Una Pero pregunta. ese también lo puedes encontrar en Google. Sin embargo, los puntarenenses celebramos más el 17 de septiembre, día de la fundación de la ciudad de Punta Arenas, más que el día de la provincia de Punta Arenas. ¿Por qué? Porque el 17 de septiembre fue el día, fue relacionado con el decreto que dio el presidente Juan Rafael Mora Porras de hacer de Punta Arenas una ciudad como un premio a los actos heroicos que los puntarenenses tuvieron en la batalla del 56. Entonces, hay un heroísmo premiado. Entonces, en Punta Arenas es mucho más relevante celebrar la fundación de una ciudad que de la propia provincia. Yo le tengo una pregunta con respecto al escudo que usted mencionó, sobre los elementos que conforman ese escudo. ¿Cuál es el origen propiamente de ese escudo? Usted indicó que tiene, digamos, lo que es la representación de la secta masónica y me pregunto cómo fue que se generó ese símbolo. ¿Usted tiene información sobre eso? Mira, como ese es un símbolo, un escudo prácticamente diseñado por los masones, el catolicismo se ha encargado de borrar toda evidencia y hoy lo que nos queda es la figura que está, que existe. Es cuestión de abrir los ojos y pararse frente a la antigua aduana y ver, los ves arriba de donde está la antigua aduana, arriba, y ahí se ve como 13 veces el escudo. Y es un ancla, porque somos una ciudad portuaria, la serpiente enrollada, las dos serpientes, que es un símbolo griego que adoptaron los masones, que es Punta Arenas como una ciudad de sanación, las tres líneas, que es un símbolo masónico que representa el mar. Ellos representan los símbolos, ¿verdad? Aire, tierra, fuego y mar. Este representa el mar. Y las 6 conchas, que es la sexta provincia. Muchas gracias. Si tuviera que mencionar 4 aspectos o 3 aspectos que deberían existir en el mural, ¿cuáles crees que serían? A mí me parece que primero la mujer. La mujer como matriarca, como esa mujer empoderada, fuerte, esa antigua mujer que cantaba, que bailaba, que dominaba la casa, que mantenía el control. Yo no sé si aquí entre ustedes hay alguna puntarenense que recuerda cómo eran sus abuelas. Eran gente de mucho carácter y dominante. Entonces esa mujer fuerte. Tendría que mencionar también la sanidad de Punta Arenas, ¿verdad? Cómo el mar nos sana, somos una especie que sale del mar y ese contacto con el mar es maravilloso, es sanador. Diría también que otro elemento cultural es la multiculturalidad, la presencia china, negra, indígena, española, nicaragüense, o sea, toda esta emigración que hace lo que somos hoy. Y también la otra característica es nuestra sensualidad. Hay muchos artistas, bailarines, actores, actrices que han salido de Punta Arenas ¿por qué? Porque vivimos en una zona de emociones, de ese vaivén del oleaje. Los chinos que llegaron acá, cuando llegaron las poblaciones italianas, que llegaron los alemanes, fundaron importantes cines y teatros en Punta Arenas. Después del Valle Central, Punta Arenas fue un lugar no solo de música, de la música chiricana y del baile del tamborito, sino también un lugar de teatro. Hay mucho teatro, hay gente
Aquí nació Virginia Grutter, la actriz puntarenense, la actriz costarricense, nacida en Punta Arenas, educada en Punta Arenas, que alcanzó los más grandes cumbres del teatro. Ella estuvo en Alemania, en el Berlin Ensemble, escribió teatro, dirigió teatro, tradujo teatro. Virginia es, y el año pasado creo, fue nombrada benemérita de la patria. Dígame, ¿quién en Punta Arenas sabe que Virginia Grutter es puntarenense y que además es benemérita de la patria? Creo que es una de las primeras mujeres de Punta Arenas que recibe este honor y nadie lo ha dicho, nadie lo sabe. Entonces es esa mujer inteligente, brillante, empoderada, que hay que recuperar esa figura. Una pregunta, bueno, se me viene a la cabeza, don Pedro, cuando nos habla acerca de ese matriarcado, un dicho muy popular entre las abuelas, que decían, no sé si está relacionado, usted me indica, que decían ellas, hijos de mis hijas, mis nietos serán. Sí, claro, completamente matriarcal. Hijos de mis hijos no sé si serán. Exacto, sí, así decía mi abuela. Sin embargo, quiero aclarar que ellas iban donde los niños que les decían que eran hijos de ella y ellas los examinaban, porque la mujer porteña era intuitiva, era como bruja, era, ¿verdad? Bruja en el buen sentido de la palabra. Tenían intuición, tenían sabiduría, sabían de menjurjes, de curaciones. Uno chiquitillo tenía gripe y le decían a las abuelas, vaya y se baña al mar, vaya y se mete al mar, porque el mar lo cura todo. Alicia Don tiene una Pedro, pregunta. sí tengo unas preguntas. Primero quería preguntar si existe algún retrato de Miguel Antonio en Unae, perdón, si lo pronuncio. No, Unanue. estamos hablando de 1777. Sí hay registros históricos de él. Yo les recomiendo que en el CUP, en la UTN, hay un antiguo periódico que se publicaba en Punta Arenas que se llamaba Costa Rica ayer y hoy. Ahí podrán encontrar maravillas de Punta Arenas del ayer, pero maravillas, maravillas. Ahí está la historia de Miguel Antonio Unanue, hay fotografías de las antiguas mujeres. Pensemos también en el Liceo José Martí, institución benemérita, el primer colegio nocturno de Costa Rica, y en una población, en un lugar relativamente pequeño, ya había un colegio a mediados del siglo XX, es decir, Punta Arenas era cuna de poetas, de intelectuales, de artistas, de músicos. Éramos una sociedad impresionantemente avanzada para lo que el resto del país tenía. Y por eso somos, yo creo todavía hoy, una verdadera amenaza para muchos de ellos. Muchas gracias. Yo también quería preguntar si tal vez usted tiene algunos videos de los bailes tradicionales de Punta Arenas. Como yo entendí, Tamborito ahora ya no existe, solo están tratando de recuperarlo. Pero tal vez hay algunas fotografías de Tamborito, algunos, bueno, videos tal vez no, porque lo prohibieron muy temprano, ¿verdad? Sí, si ustedes me ponen en Google La Parranda de José Martí, ahí podrán encontrar cómo describe José Martí un tamborito. Pero también en YouTube, ustedes ponen Grupo de Proyección Folclórica Flor de Reseda y doña Silvia tiene puestos ahí tamboritos chiricanos. Muchas gracias. Ahí los podrán ver. Tamborito chiricano puntarenense, que ya no es el tamborito puro, porque claramente se mezcló
con la tradición guanacasteca, la tradición Ajá. nicaragüense y un poco la tradición josefina. ¿Cómo es grupo de recuperación? De proyección folclórica Ajá, Flor de Reseda. ok, muchas gracias. Hay una canción que Virginia baila mucho que se llama Canto del Manglar. Ahí la Mm, pueden también. sí, Sonia Quiroz lo cantó bastante. Sí, sí, doña Sonia la cantó. Mm, Que por cierto, don Pedro, la flor de reseda, que ya no se ve, qué lástima, era una flor riquísima, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo me la echaba entre el brasier y salía perfumada todo el día. La flor de Reseda es la flor oficial de Punta Arenas. Y hay una leyenda alrededor de la flor de la Reseda, ¿verdad? Entonces también esa flor es bellísima porque muestra ese romanticismo puntarenense muy característico de nosotros, ¿verdad? Eh, Se dice que Chendo Cedeño y Eda Ovaldía eran dos personas de Punta Arenas, Eda de una clase social alta, Chendo un pescador, se enamoran, los papás de Eda impiden la boda, impiden toda relación porque pertenecen a dos mundos diferentes. Entonces, Chendo se va al mar para ver si consigue perlas, porque la industria perlera en Punta Arenas a principios del siglo XX fue enorme, enorme, enorme. Y querían encontrar perlas para tener dinero y poder casarse con Eda. Eda pasó toda la noche a la orilla del mar cuidando la llegada de Chendo. Y a la mañana siguiente lo que vio fue el canalete, el sombrero de Chendo y el jícaro donde tomaba agua. El padrino de Eda llegó y le dice, Eda, eh, no debes llorar más. Entonces Eda le dijo, padrino, lo he perdido todo. Y el padrino le dijo, no, Eda, te queda Dios, que es el bálsamo de los afligidos. Eda, debes rezar. Reza, Eda. Reza por todos. Reza por vos. Se dice que desde ese entonces, cuando el mar de Punta Arenas se enojaba, donde estaba el alma de Chendo enojada, y Eda representaba el mar, porque Eda comenzó a llorar, representó la tierra. Eda comenzó a llorar y de sus lágrimas, al caer en la arena de Punta Arenas, donde caía una lágrima, brotaba esta flor y Punta Arenas se fue llenando del aroma de Eda. De modo que los porteños, cuando el mar se enojaba, arrancaban un ramito de esta flor, la ponían entre sus manos y decían, rece, Eda, rece por todos, Eda, receda, receda, receda. Y por eso nuestra flor se llama la flor de la receda. Qué Qué bonita interesante. historia. ¿Y qué más tipo de folclore proviene así de Punta Arenas como historias, ¿verdad? Que en otros lados tenemos historias, de algunas son de terror, algunas son como esta más poéticas, pero hay más historias, como, no sé, en algún lado tenemos el Cadejo y así. Sí, claro, en Costepájaros aparece la cabeza flotante en el mar. Esa es muy típica. En ciertas noches los pescadores ven una cabeza que flota, humana, y es una cabeza profética, ¿verdad? Que da profecías. Se decía que en el antiguo muelle de Punta Arenas vivía un calamar gigante. Y en Punta Arenas, obviamente, las monas, principalmente en Chomes, que todavía existen las brujas y brujos que se transforman en monas, y no solamente en monas, se transforman en chanchas, monas y sopilotes negros gigantes. Demuestra la presencia de los náhuatls, o sea, de estos sacerdotes que hacían transformación.
Pero Chomes todavía, sabe con nombre y apellidos quiénes son las brujas de Chomes y que son monas y que se transforman. Y aquí en Punta Arenas se practica todavía el ritual del puro, ¿verdad? Que envuelven el puro de tabaco y con ese puro realizan un ritual donde van fumando el puro, le piden algo y la ceniza no tiene que caerse. Y más o menos la oración del ritual del puro dice: oh sagrado puro, en el nombre de Satanás yo te conjuro. Y ahí ellos van orando, ¿verdad? Las brujas de acá todavía practican el ritual del puro. Don Pedro, ¿qué hay de cierto de que la Iglesia Católica fue construida con conchas de huevo para amarrar las piedras? Bueno, eso no lo sé porque sé que el puente de Damas en Esparza, sí, me parece. No estoy seguro aquí qué es. Lo que sí te puedo decir es que es una iglesia de características románticas por fuera, porque no tiene repello, la piedra está viva, y por dentro es neoclásica. Por dentro por fuera ves una iglesia como que la naturaleza la va invadiendo, pero cuando encontrás un mundo intelectual. Un poco esto revela el carácter del porteño, que por un lado somos muy libres, andamos casi semidesnudos, ¿no? En pantaloneta, camiseta, descalzos, nuestro cuerpo, no le tenemos vergüenza a nuestro cuerpo, no, existe una sensualidad en la población porteña, pero por dentro nos gustan las cosas bien hechas, o por lo menos las poblaciones más antiguas, los grandes intelectuales, desde Isidro Conwong, Hilda Chenapuy, Virginia Grutter, Elizabeth Odio, grandes personas que nacieron acá, que se criaron acá, y que hay todavía mucha gente intelectual, pero que al mismo tiempo somos apasionados. Entonces, pasión y mente son elementos muy propios de los porteños, que lo vemos reflejado en esta iglesia que por fuera es romántica, que tiene ciertos elementos masónicos y por dentro es neoclásica. No sé si todavía hay alguna pregunta más, porque eh, pienso que don Pedro puede estar un poco cansado, ¿verdad? Más bien agradecerle, don Pedro, de verdad, de todo corazón, esta información tan valiosa, de verdad, no tiene precio. Como le decía yo a doña Cinia, la labor de ustedes ha sido eh, no solo de dejar información, es dejar un legado. Y esto es muy valioso para la cultura puntarenense, de verdad. Es